Bueno, Shalom, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de Pirkei Avot, el tratado de nuestros padres. Y vamos a ver esta clase y dos puntos específicos y particulares que dice: levanta muchos discípulos y haz una cerca alrededor de la Torá. Vamos a ver cómo en estos dos puntos encontramos que Yeshua nos enseña bastantes cosas al respecto. Pero lo más importante de todo ello, y como el nombre de Pirkei Avot lo dice, el tratado de nuestros padres, es que pongamos en práctica de acuerdo a lo que Yeshua nos muestra en la Torá. Que lo que nosotros estamos hablando y leyendo y escudriñando allí con respecto a los pensamientos de los sabios, podamos nosotros acercarlo y traerlo a lo que Yeshua nos habló. Y en esta clase del día de hoy vamos a ver dos cosas muy particulares y especiales en estos dos puntos. Entonces, vamos a ver el primer punto: levanta muchos discípulos. Encontramos que en esta Mishnah, la Mishnah número 1 del capítulo 1 de Pirkei Avot, nos dice este segundo punto: levanta muchos discípulos. Y vamos a pasar a un texto. El texto está en Mateo o Matillahu, capítulo 28, versículo 19 y 20. Mateo o Matillahu, capítulo 28, versículo 19 y 20. Voy a pedir que por favor me ayude a leer esta parte. Angélica. En esta versión dice lo siguiente: por lo tanto, vayan con urgencia a todas las naciones a hacer discípulos o talmidín de los esparcidos de la casa de Israel y de los gentiles, dándole la tevilá o la inmersión en mi nombre, como yo lo hice. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, sí, hasta el fin de los siglos. Amén. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu. Enséñeles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Cuando nosotros miramos el pasaje, encontramos que no es solo enseñarla, sino aprenderla. Es decir, enseñar que guarden todas estas cosas. ¿Qué cosas? Todas las entregadas en el monte Sinaí. Entonces, recordemos que Yeshua habló fue con respecto a lo escrito por Moshe y los profetas. Cada uno de nosotros debemos realizar la labor de levantar muchos discípulos. ¿Con qué fin? Con el fin de que la Torá y la palabra trascienda y así evitar que la oscuridad invada el mundo. Tristemente es lo que estamos viendo hoy en día. Son muy pocos los discípulos y es muy grande la oscuridad. ¿Y cuál ha sido el problema o cuál ha sido el posible error? Que muchos de nosotros no hemos hecho una labor en la cual el Mesías nos muestra y en la cual los grandes sabios de la Torá, de la gran asamblea, nos recuerdan allí ir y hacer muchos discípulos. Vamos a mirar Jeremías, capítulo 3, versículo 14. En esta versión dice así: regresen, hijos que se han rebelado, dice Adonai, porque yo soy su amo, estoy casado con ustedes. Yo los tomaré, uno de la ciudad, dos de la familia, y los traeré a Sión. Retornen, hijos libertinos, dice el Eterno, porque yo soy vuestro amo y tomaré, aunque sea uno por ciudad y dos por familia, y traeré a ustedes a Sión.
¿Qué aprendemos de aquí? ¿Qué aprendemos de aquí? De aquí aprendemos la importancia no solo de preocuparnos por nuestra rectificación, sino por la que aquellos que están alejados de la Torá. A su vez, nosotros debemos dar a aquellos que desean cobijarse o cubrirse bajo el manto de santidad. Como nos lo muestra Isaías, capítulo 60, versículo 1. Vamos a ir a esta cita. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la Cabot de Adonai ha nacido sobre ti. Entonces, ¿qué sucede allí? Si la luz ha llegado a nosotros, es importante a su vez que la demos. Si Hashem ordena que devolvamos, el patrimonio a su dueño, ¿cuánto más debemos nosotros apiadarnos con aquellos que están en la búsqueda de la verdad? Y acá hay una gran diferencia y tenemos que tenerla muy presente. No es lo mismo aquellos que desean y anhelan volver a esta verdad o a aquellos que no la desean y no la anhelan. Hoy en día encontramos estas dos clases de personas. Aquellos que, como nos dice la palabra, tienen comezón de oír y aquellos que oyen, mas no desean seguirla. Y Hashem debe darnos discernimiento en ello, porque no estaríamos obrando correctamente en aquellas personas que solo quieren escuchar, pero no quieren cambiar. Una cosa es ser hoy en día seguidor y otra cosa ser discípulo. Es correcto. Hoy en día vemos muchos que quieren ser seguidores. Hay muchos que tienen mucha curiosidad. Ay, yo quisiera aprender un poco más de la Torá. Me gustaría escuchar un poco más de esto. Pero en el momento en que la Torá los va llenando y los va confrontando y les va haciendo un cerco de acuerdo a su modo de vivir, dicen, esto no es para mí. O empiezan a alejarse, o son aquellos que tienen un ir y venir, como las olas del mar que suben y bajan. Y es importante que nosotros veamos la diferencia de estos dos tipos de personas. Aquellos que tienen comezón de oír y anhelan y desean seguir la Torá, y aquellos que solo quieren escuchar como una nueva cultura más sin cambiar su modo de vida. Y es muy bueno que nos preguntemos nosotros qué tipo de discípulos debemos nosotros tomar. Realmente, ¿a cuáles debemos nosotros gastar nuestra energía y nuestra fuerza? Es importante que veamos que debemos desgastarnos en aquellos quienes realmente desean y quieren hacer y tener un cambio en su vida. Ese es el verdadero éxito de la Torá en la vida de una persona. Aquel que anhela y desea cambiar. Cambiar no solo por amor a Hashem, sino por amor a él mismo. Y es muy bueno que veamos, de acuerdo a Isaías, cómo podemos nosotros comprender esta parte. Entonces, si la luz ha llegado a nosotros, es importante a su vez que la demos. Si Hashem ordena que devolvamos el patrimonio a su dueño, ¿cuánto más debemos apiadarnos de aquellos que están en la búsqueda de la verdad? ¿Y dónde está esto? Deuteronomio o Devarim, Deuteronomio o Devarim 22, versículo 1. No verás el buey o la oveja de tu hermano extraviado y te comportarás como si no lo hubieras visto. Lo traerás de regreso a tu hermano. Si alguno de ustedes ve perdido el buey o la oveja de su compatriota, no debe desentenderse de ello, sino llevárselo a su compatriota. Y vamos a ver un ejemplo allí, y se los voy a leer. Dice así:
En una ocasión, un rabino de la yeshiva decidió echar de la misma, o sea, de la yeshiva, a un alumno que poseía ideas ateas. Y bajo su almohada se encontraban libros de ateísmo. Entonces le fue a comunicar al Rosh de la yeshiva o al que es de la cabeza de la yeshiva, su determinación. El rabino le preguntó, ¿ya hiciste tefilá, o sea, oración, con todo tu corazón para que este joven retorne y haga teshuvá? O sea, se arrepienta. ¿Alguna vez ayunaste por él para que vuelva al camino de la Torá? ¿Qué aprendemos de aquí? Si las personas supiesen el beneficio y mérito que obtienen al acercar a los alejados de la Torá, correríamos tras ellos, así como corren tras la vida. Nosotros debemos empezar a trabajar en aquellas personas que realmente quieren escuchar y cambiar su vida en dos aspectos muy importantes. La primera, como leíamos allí, la oración. Y la oración debe ir con un corazón sincero y el cual pida con clamor a Hashem que esta persona retorne y se arrepienta al Creador. ¿Por qué? Porque es la segunda alternativa también que vemos aquí, que es ¿cuál? Para que vuelva a los caminos de la Torá. Aquí es donde encontramos la diferencia de estos dos tipos de personas. El que solo quiere escuchar por aprender una cultura más, pero el que quiere escuchar porque tiene en su corazón el deseo de que por medio de la oración retorne, cambie el rumbo de su vida. Y cuando cambie el rumbo de su vida, se encaje en el camino de la Torá. Y aquí el rabino le dice, tú ya hiciste esto al maestro. Le está diciendo el rabino de la yeshiva al maestro de este alumno, tú ya hiciste esto. Muchos de nosotros no hemos empezado la batalla, no hemos empezado la carrera y ya estamos soltando la bicicleta. Si vamos corriendo en bicicleta. O como dicen por ahí coloquialmente, ya vamos soltando la toalla y no ha empezado aún la batalla. Y es importante que comprendamos que nuestras fuerzas debemos enfocarla en este tipo de personas, en el tipo de personas que quieran hacer teshuvá, como Yeshua nos muestra en cada libro mesiánico, cada teshuvá que iba haciendo él, y en cómo a su vez, cuando hacía teshuvá, ajustaba los caminos para seguir acorde a lo que la Torá mostraba. Y vamos a ir a otro texto. Vamos a leer Esdras, capítulo 8, versículo 21. Entonces proclamé allí, junto al río Ahabá, en ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. ¿Qué sucede allí? Podemos encontrar una serie de aspectos importantes. Y supliqué ayuno allí junto al río. ¿Para qué? Para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Y para qué? Para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Importante que cada uno de nosotros veamos la importancia del ayuno y de cómo el ayuno y del cómo afligirnos delante de Hashem puede realizar en nosotros y alrededor nuestro un cambio importante. ¿Para qué? Para tener un camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Les quiero contar algo importante
y es que definitivamente el ayuno hace algo maravilloso en el ámbito espiritual. Entonces, cuando miramos el texto en Esdras y la importancia del ayuno, encontramos que definitivamente el ayuno nos trabaja en 3 niveles. El primer nivel trabaja en nosotros, el segundo nivel trabaja en nuestros hijos, nuestra casa, y el tercer nivel trabaja en nuestras posesiones. Pero miremos Hechos, capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿qué aprendemos aquí con respecto al ayuno y cómo levantar muchos discípulos? Del mismo modo que la luz lucha para no ser apagada, ¿a qué me refiero a esto? Con una vela. Cuando encendemos una vela, en el inicio de Shabbat, en algunas velas podemos verlas que empiezan a ondear de un lado para el otro. Y esto se asume y se toma en el pueblo del mismo modo cuando los hombres están en el rezo y empiezan a moverse. Y allí dicen, son como la luz. Los movimientos reflejan que es una luz. Nuestra oración es una luz. Entonces, del mismo modo que la luz lucha para no ser apagada por el viento, de este mismo modo, nuestra lucha debe ser constante. ¿Para qué? Para levantar discípulos que va mucho más allá de la cantidad. Debemos mirarlo con objetividad, buscando la calidad. Es decir, que debemos mirarlo con una forma diferente a como muchos otros lo han visto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos buscar la calidad requerida por Hashem para que sirvan correctamente delante de él. Entonces acá hay algo muy bueno que nosotros tenemos siempre que tener en cuenta, y es que el servicio el cual realizamos cada uno de nosotros no es para el hombre. El servicio es para Hashem. Y así como la vela, si prendieras una vela y la sacaras afuera a la puerta ahorita, la vela va a luchar para que el viento que va soplando de lado a lado no la apague. De este mismo modo debemos luchar tú y yo, porque tú y yo somos la luz del mundo. La misma luz que Yeshua dejó reflejada en este mundo y de la cual hacemos parte tú y yo. Entonces, ¿cómo debemos nosotros realizar esto? Primeramente, debemos discipular en casa. ¿Por qué? Porque si no podemos de una u otra forma llevar la luz alrededor nuestro, mucho más complejo va a ser llevar la luz alrededor del mundo. ¿Qué sucede allí? Porque podemos preguntarnos, ¿y qué hacemos con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con la familia que no quiere? Tú ya estás respondiéndote, no quiere. Y tú no puedes obligarlos. Ahí ya es diferente. Pero con aquellos que preguntan, con aquellos que se acercan, con aquellos que quieren y anhelan tener la luz de la salvación, tú no la puedes negar. Debes darla. Y usualmente la familia en primera instancia, que es la que más nos conoce, lógicamente al principio y de primera mano, a primera hora no van a querer, porque desconocen nosotros en qué estamos y por qué estamos cambiando. Ahí es donde necesitamos ser mucha luz, dar mucho testimonio para que ellos vean que lo que nosotros estamos haciendo y por donde estamos andando es camino de bendición.
Siempre cuando uno tiene algo desconocido va a tener temor y por temor se va a negar. Entonces vamos a ver aquí para cerrar esta parte antes de dar la palabra. Vamos a cerrar un poquito aquí esta parte. Entonces, el buen maestro se conoce no en cantidad, sino en calidad. Cada conocimiento adquirido debe ser dado, ya que de esta forma la fuente de vida no se cortará. Es como cuando tienes una pecera grandísima y si a la pecera no le pones oxígeno y tienes muchos peces, los peces empiezan a morir. ¿Por qué? Porque el agua estancada no oxigena y al no oxigenarse, los animales van a empezar a morir. Del mismo modo, debemos ser cada uno de nosotros. El buen maestro es aquel que da de lo que ha recibido, no que guarda ni atesora de todo lo que ya tiene. De este mismo modo también podemos verlo en muchos ámbitos. En muchos ámbitos de nuestra vida podemos encontrar aquellas personas que solo quieren abarcar, abarcar y abarcar, pero nunca quieren dar. Y hay algo muy coloquial y particular que dicen por allí a veces, que es el espacio vacío. Que cuando se tiene el espacio vacío, llegan cosas que no esperabas y lo llenan. ¿Pero por qué? Porque tú has sacado, has sacado. Y es importante que nosotros veamos que no es la cantidad, sino es la calidad. ¿Por qué la calidad? Más adelante vamos a ver la importancia de la calidad con respecto a la cantidad. Cuéntame, Andrei. Cuando mi tía estaba hablando de las personas que quieren y no quieren, a veces ni siquiera cuando a uno le empiezan a hablar, uno no sabe si quiere. Y creo que mi tía fue muy sabia conmigo. Empezó siendo, ahí sí que coqueteando, de a poquitico hablando con sabiduría. Y yo creo que ella se daba cuenta que yo quería y no quería. Simplemente guardaba silencio y dejó esa semilla germinando y creo que solo duró una semana, que alguna vez se le olvidó mandarme el maná diario de la Torá y esperó y esa semilla germinó. Entonces, a veces uno habla y no pareciera que hubieran resultados. Uno quisiera que la persona de una vez dijera, sí, 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 ya me gustó, listo, venga a ver, présteme una Torá y me pide enseñarme hebreo y que es Pirkei ya y todo eso. Pero no, el Señor obra en uno, ahí sí como dicen los evangélicos, de maneras misteriosas. Y la semilla queda ahí, simplemente el Señor de vez en cuando va recordándole. Entonces, mi tía fue, digamos que no intensa, pero sí constante. Y eso es muy importante. Yo sé que pronto en algún momento mi tía diría, no, este chino apenas está escuchando ahí como por escuchar, pero hoy en día, qué bendición que yo haya escuchado por primera vez sobre esto. Amén. Bueno, Baruch Hashem. Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. ¿Qué es esto? Entre más se enseñe, más fuerte será el pueblo. El sabio es quien da y no quien guarda para sí. El éxito del pueblo no está en acaparar, sino está en dar. El éxito de que la Torá esté aún en medio del pueblo y que de una u otra forma, aunque no es un porcentaje muy alto, todavía se guarde, está en que unos pocos han empezado y han querido dar. El gran sabio no es aquel que es muy docto y tiene muchos libros atrás en la espalda en una biblioteca. El más grande y el más sabio es aquel que da.
¿Por qué? Porque instruye para que esa instrucción o esa semilla germine y ese árbol dé nuevos frutos. Y es importante que nosotros hagamos esta labor. Levantar muchos discípulos es yo regar una semilla en aquel que la desea recibir e irla regando y a su vez ayudar para que fortalezca y tan pronto empiece a retoñar y bote frutos, no es que yo me vaya a comer los frutos, sino que esos frutos van a servir para alimentar a otros que los necesitan. Entonces, aquí es importante que nosotros veamos que levantar muchos discípulos implica no tanto la cantidad, sino la calidad. Porque si tú levantas discípulos con calidad, esos discípulos levantarán otros discípulos y serán de muy buena calidad. Podemos verlo en la vida de Yeshua. Yeshua no tuvo montones de discípulos, tuvo unos pocos, pero esos pocos que tuvo él, con el pasar del tiempo, fue que empezó a dar el fruto que él esperaba y que él decía en su Torá que podían llegar a desarrollar mucho mejor que lo que él hacía. Esta es la condición de levantar muchos discípulos de acuerdo a que lo que nos muestran nuestros sabios, viéndolos a los ojos de la luz del Mesías Yeshua. Y vamos a ir al otro punto. El otro punto nos habla, haz una cerca alrededor de la Torá. Haz una cerca alrededor de la Torá. ¿Qué es esto? Cada uno de nosotros debemos construir nuestro cerco. Sí, cada uno de nosotros debemos construir nuestro cerco. ¿Y qué es esto? Es que cada día es una oportunidad de aprender algo nuevo con el fin de ir aumentando la muralla para que evite tu ruina. Entonces, ¿cómo podemos nosotros compararlo? Lo podemos comparar con dos ejemplos. Un ejemplo podría ser una finca grande, donde tiene mucha cosecha, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si en esa finca grande donde yo tengo mucha cosecha no le pongo un cerco? Posiblemente pueden venir otros, entrar a la finca, tomar lo que no es de ellos y llevárselo. Muy fácil, porque no van a tener ningún obstáculo. También podemos ver este ejemplo de otro punto de vista. Un jardín hermoso, lleno de flores bellas, espectaculares. ¿Qué sucede con ellos? Si no cuidamos este jardín, si no lo vamos regando, si no estamos pendientes de las flores que ya se le están cayendo los pétalos, que hay que podar y todo esto, ¿qué va a suceder? Va a empezar a dañarse en las flores y se van a empezar a secar. Y lo que era jardín va a empezar a levantarse es solo maleza. Entonces, ¿qué debemos nosotros realizar allí? Trayéndolo a nuestra vida. Esto nos puede suceder a nosotros con la Torá. Si no estamos constantemente cuidándola, es decir, estudiándola y practicándola, tu nivel baja y por ende se aparta de ti la santidad. Es decir, debemos ser constantes en el estudio. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué es esto? ¿Qué es este cerco? Quiere decir que cuando nos descuidamos de su palabra, la tendencia es a caer cada vez más fácil. Es decir, la probabilidad de pecar se dispara, es mucho más alta.
Como no recordamos lo dicho por Hashem, puede caer la persona con más facilidad. Entonces el pueblo dice, hagamos un cerco, un cerco. De allí es donde escuchamos algún texto o escuchamos una palabra un poco famosa, no sé si todos la han escuchado, la voy a explicar un poco, y es, estudiemos la alajá. ¿Y qué es la alajá? La alajá son las normas que ayudan a mantener ese cerco bien puesto y que no se caiga, ni que flaquee, ni nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas? Cuando nosotros descuidamos su palabra, la tendencia nuestra es a caer en pecado muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque como no estamos pendientes de ella, no recordamos lo que Hashem ha dicho, entonces va a ser mucho más fácil que yo caiga. Un gran ejemplo lo podemos ver con aquellas personas que están en el catolicismo. Tienen, entre comillas, la misma palabra que nosotros leemos. Y la versión que ellos leen hablan con respecto a la idolatría y a no harás idolatría o no adorarás imágenes y demás y demás y demás. Pero muchos podemos ver que es una realidad constante en este tipo de religión. Y a pesar de que está escrito allí, pareciese que tuviesen sus ojos vendados. ¿Por qué? Porque no han tenido la tendencia de estar pendiente y de leer y de instruirse para que Hashem hable a ellos y ellos sean conducidos por la voz de Hashem. Y es importante que empecemos nosotros a habituarnos en esto. No debemos leer medio libro al día, pero por lo menos debemos empezar a esforzarnos y a llevar día a día una disciplina de tener lectura. La lectura en donde yo pueda empezar a ver qué es bueno, qué no es tan bueno, cómo le gusta, cómo no le gusta. Y vamos a mirar un ejemplo. Miremoslo así como cuando el padre le dice al hijo, ¿hiciste la tarea? Para todos aquellos que tienen sus chicos pequeños y llegan a casa y les dicen, hola hijo, ¿cómo estás? Hola hija, ¿cómo estás? Bien, papi, bien. Ah, bueno. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, papi. ¿Hiciste la tarea? Puede que unos digan, sí, ya la hice, sí, ya la hice. Y otros, ay, no, es que necesito la cartulina, necesito las témperas, necesito la regla, es que me toca comprar esto, me toca hacer esto. ¿Qué buscas tú con esa pregunta? ¿Qué buscas tú con esa pregunta? Evitar que el hijo olvide hacerla. Entonces, cada uno de nosotros debemos mostrar el cerco a nuestros hijos. Y la forma de mostrarlo es haciéndolo para que ellos lo vean y aprendan a hacerlo. Lo mismo sucede con el alumno. Debemos mostrarlo para que él aprenda. Pasa exactamente lo mismo en el pueblo. Entonces encontramos otro ejemplo y es muy conocido, lo escuchamos mucho. Los papás que dicen, hijo, usted no tiene por qué decir mentiras. ¿Por qué usted está diciendo mentiras? ¿Por qué usted está diciendo que tiene un carro rojo si usted no tiene carro? ¿Cierto? Pero resulta y pasa que vemos un tiempo más atrás y el hijo, oh, casualmente, escuchó a su papá decirle a un compañero de la oficina, no, si yo en la casa tengo el televisor de 80 pulgadas, 4K, última tecnología. ¿Sí? Uy, sí, usted viera cómo es que se ve esa televisión. Magnífica, espectacular. Y el niño escucha eso y dice, uy, ¿cómo así que en la casa tenemos un televisor 4K? Última tecnología. Y llega a la casa y, papi, ¿compró televisor?
¿Cuál es ese que le estaba diciendo a su amigo que tenía? Última tecnología. Y llega el papá, le dice, no, hijo, es que no es que él siempre llega y dice, uy, me compré yo el último televisor, entonces yo no me podía quedar detrás, entonces yo le dije mentiras. Le dije, no, nosotros tenemos también el último televisor. ¿Qué sucede allí? Que tu hijo o tu hija va a empezar a adoptar esta misma tendencia. Y el cerco que tú estabas formando va a empezar a bailar y flaquear. ¿Por qué? Porque tú estás empezando a montar estacas no muy profundas, sino más bien un poco débiles y muy superficiales. Y eso es lo que nosotros debemos realizar. Haz una cerca alrededor de la Torá. Mateo 4, versículo 10. Mateo 4, versículo 10. En esta versión dice lo siguiente. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yeshua le contestó, vete, Satanás, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces, Yeshua nos enseña aquí algo maravilloso y particular, y es que nos muestra la forma de realizar un cerco de acuerdo a los 13 principios de la fe. Los 13 principios de la fe del judaísmo. Y hoy vamos a leer el número 9. Vamos a aprender otro poquito más. El número 9 dice así: la inmutabilidad de la Torá como la ley de Dios. La ley es perfecta que convierte el alma. Es decir, la Torá es la Torá y es inmutable, no cambia, no se puede cambiar. Hashem no tiene cambios, él no es flexible y como no es flexible, tú debes poner una cerca fuerte alrededor de tu vida para que no empiece a bailar. Si tienes hijos, tienes hijas, empieza a ajustar la cerca para que sea fuerte y no se salga de allí y ellos puedan actuar conforme a lo que tú estás mostrando. Pero si no tienes hijos, tranquilos, empieza a ajustar también la tuya, porque posiblemente puedes estar viendo que en algunos aspectos de tu vida la cerca ha estado bailando, ¿cierto? Entonces vamos a leer Salmos 19:7. Por favor, ayúdame con esta cita, Juan León. La ley o la instrucción del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Bueno, la Torá de Yahweh es perfecta, convirtiendo las almas del testimonio de Yahweh. Es fiel, instruye a niños amándolos, amamantándolos. Amén. Me gusta esa versión. Muy buena esa versión. Instruye a niños amamantándolos. Yeshua dijo, deja que los niños vengan a mí. Cuando entramos en el camino de la Torá, todos pasamos a ser como niños. Todos pasamos a ser como niños. Y como niños debemos empezar a acercarnos y debemos desaprender para volver a aprender y montar la cerca correctamente. Baikra o Levítico 30, Levítico 18, versículo 30. ¿Me puedes ayudar con este texto, por favor, Yamile? En esta versión dice lo siguiente. Levítico 18, versículo 30. Por tanto, guardaréis mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas.
Yo soy el Señor vuestro Dios. Por lo tanto, pongan en práctica mi precepto y no caigan en las prácticas infames cometidas antes de ustedes, ni se hagan impuros con ellas. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, guardarás mis preceptos, es decir, toma las precauciones necesarias para evitar violar las ordenanzas de Hashem. Un ejemplo, antes de terminar de esta parte. Si sabemos que tenemos problemas para madrugar y orar, voy poco a poco educando el cuerpo y la mente. Empiezo con 30 minuticos. Luego de una semana de ir ajustando mi cuerpo de 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, aumento otros 30 y ya llego a una hora. Una hora. Y así sucesivamente. Del mismo modo, debemos ir desarrollando esta parte en cada aspecto que podemos nosotros tener débil y nos hace flaquear. Otro ejemplo, si se me olvida hacer la oración para comer los alimentos, ¿cierto? Entonces me sirvieron el desayuno y rapidito terminamos. Me sirvieron el almuerzo y rapidito terminamos y salgo y me voy y sucesivamente con la cena y todos los demás. ¿Qué hago yo? Si se me olvida hacer esto, entonces hago lo siguiente. Pongo en la mesa del comedor una nota grande, ¿cierto? Hacer la oración antes de cenar, antes de desayunar, antes de comer. Y luego hacer la oración tan pronto termine. Muy seguramente, cuando veas ese cartel, esa hoja así grande, hazla así en colores bien que resalten bastante, vas a decir, uy, no. Cuando empieces a educar el cuerpo y ver día a día ese texto que está allí, muy seguramente vas a decir, uy, sí, cierto que yo tengo que hacer la oración. Cierto que tengo que tenerla en la mesa. Cierto que tengo que tenerla en la mesa para hacer la oración. ¿Cierto? Ese podría ser otro ejemplo. Entonces, ¿cómo debe enseñar el papá, el moré o el rosh, el líder de una comunidad? ¿Cómo debe enseñar en todos los ámbitos de la vida? ¿Cómo debe enseñar? Esto está en 5 punticos, muy sencillitos. Y el primer punto es el siguiente. Nos dice mostrar cómo se hace y el alumno ve. Entonces, el papá va a enseñarle al niño a hacer el arroz. Ven, hijo. Mira, para hacer el arroz necesitamos el arroz, sal, cebollita y el agua. Y la olla donde se va a hacer. Mire, pones la olla, viertes el aceite, picas la cebollita, tantas tazas de agua para tanta cantidad de arroz. Después de que hierve, echas el arroz, echas la sal, revuelves, pruebas si está bien o no. Apenas el arroz, mira, está secando, ya está en el punto, entonces bájalo así como está acá y lo tapas. Primer punto. Mostrar cómo se hace y el alumno ve. Miremos ahora el segundo punto. Ahora le muestro cómo se hace. Es decir, está conmigo y él lo hace conmigo. Entonces, hijo, vamos a hacer el arroz. Por favor, ¿qué necesitamos? Ah, papá, necesitamos la cebolla. No, el aceite, la sal. Ok, mostrarle. Tercer punto. Yo veo y el alumno lo hace. Entonces yo inspecciono y él empieza a desarrollar. Si se equivoca, lo corrijo en el camino. Cuarto punto. El alumno lo hace solo. Y quinto punto, importantísimo. El alumno lo hace y él le enseña a un nuevo alumno. De esta forma,
la Torá y el pueblo sigue en crecimiento constante. ¿Por qué? Porque no es solo uno, sino otros se van adhiriendo y van ajustando y van ayudando allí con esta labor. Y cierro con este versículo, Mateo 20, versículo 25 al 28. Mateo 20, versículo 25 al 28. Y dice así, pero Yeshua, llamándolos junto a sí, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser primero será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Yahshua, llamándolos, dijo, sepan los gobernantes de las naciones, sepan que los gobernantes de las naciones las oprimen a ellas. También viene otro más grande e imponente autoridad de acuerdo a sus intereses. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, en realidad será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en el rescate de muchos. Esa es la conducta de un buen líder. No hagamos así como hacen los de las naciones, que están arriba y empiezan a tomar control y a oprimir. No. Aquel que quiere ser grande debe mostrar siempre un corazón de servicio, porque Yeshua lo mostró. Aquel que quiere ser grande debe servir a aquellos que están alrededor de él. Y deben servir no con la connotación de creer que le sirven a la persona, sino con la connotación de saber que le sirven a Hashem. ¿Por qué? Porque a pesar de que le servimos a las personas, en muchas ocasiones podemos nosotros ser o tener aflicción en nuestro corazón cuando vemos que no todos actúan o hacen conforme a lo que aparentemente pensábamos o veíamos que iban a hacer. Debemos tener siempre nuestros ojos puestos y saber que le servimos es a Hashem. Y con eso, si tenemos situaciones como estas, mi corazón no va a estar tan afligido, porque realmente yo voy a servirle es al dador de la Torá y no aquel que está recibiéndola conmigo.